Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Estos son unos de los versos más conocidos de la poesía en español. No sé si a ti te gusta la poesía, pero te aseguro que este soneto de Lope de Vega vale la pena. Cuando pienso en qué es el amor, en cómo podría definirlo, siempre recuerdo el soneto 126 de Lope. Desmayarse, atreverse, estar furioso. Ya desde los primeros versos me parece perfecto. Una serie de verbos y adjetivos contradictorios que describen a la perfección cómo nos sentimos cuando estamos enamorados. Ya sé que miles de poetas, si no todos, han hablado de lo que significa estar enamorado, pero para mí, Lope se lleva el primer premio. Y por eso, hoy, en Español con Vos, quiero hablarte un poquito de este gran poeta y dramaturgo del siglo de oro español. No solamente es importante por su obra, con los siglos se ha convertido también en un personaje de la cultura popular. Ahora verás por qué. Si no me conoces, mi nombre es Cintia, soy profesora de español y en este podcast voy a darte algunas recomendaciones para que puedas seguir practicando español a través de contenidos culturales. Y hoy te voy a hablar de Lope de Vega, conocido también como el Fénix de los Ingenios. Primero tenemos que situarnos en el tiempo. Estamos en el siglo de oro español. El siglo de oro en realidad dura un poco más de un siglo. Aproximadamente podemos decir que va desde 1492 hasta la muerte de Calderón de la Barca a mediados del siglo XVII. Digamos que el siglo de oro es el siglo XVI y parte del siglo XVII. Y ahí encontramos a grandes figuras de la literatura como Cervantes, Góngora, Quevedo y por supuesto el protagonista de hoy, Lope. ¿Por qué lo llamaron el siglo de oro? Bueno, con esta lista nos hacemos una idea de la reunión de mentes brillantes que coincidieron en el tiempo en un momento en que España era potencia mundial gracias al descubrimiento de América y del apogeo del Imperio Español. En el siglo de oro encontramos lo mejor del barroco español. Lope nació en 1562 y antes de seguir quiero aclarar que Lope no es un apellido, no es el nombre de la familia, es su primer nombre. De este nombre deriva el apellido López, que significa hijo de Lope. Lo mismo pasa con otros apellidos muy populares en España, como Fernández, hijo de Fernando, o Rodríguez, hijo de Rodrigo. Y dicho esto, continúo con nuestro amigo Lope. Él nació en una familia acomodada, no eran nobles, pero tenían bastantes recursos como para que su hijo pudiera estudiar y formarse en buenas instituciones. Con el tiempo, Lope se convirtió en un gran poeta y dramaturgo, es decir, autor de numerosas obras de teatro. Y cuando digo numerosas, quiero decir que ha batido auténticos récords. Se considera a Lope de Vega uno de los autores más prolíficos a nivel mundial. Con la palabra prolífico queremos decir que fue muy productivo. Ha escrito más de 1000 obras de teatro, por poner un ejemplo. No quiero dar muchos números porque hay muchos datos dando vueltas y no sabemos a ciencia cierta cuántas obras eran realmente suyas. Pero sí sabemos que está reconocido como uno de los autores más productivos a nivel mundial, sobre todo si hablamos de obras de teatro. Fue uno de los dramaturgos más representados no solo en España, sino también en Francia, en Países Bajos y en otros países de Europa. Su éxito se mantuvo vigente a lo largo de 50 años. Lope pudo entender muy bien los gustos del público y fue capaz de identificar los temas que más atraían a los espectadores. Durante sus años en Valencia dio forma a lo que llamamos la comedia nueva o comedia española, un tipo de comedia tragicómica, es decir, que mezcla muy bien eventos trágicos con momentos cómicos, y este tipo de comedias contaban con personajes fijos, con una estructura que se repite en cada obra, es decir, que creó un formato
que le ayudó a producir obras casi en serie, como hacen hoy en día las grandes productoras audiovisuales con las series que vemos en las plataformas de pago. Así, Lope fue el primer autor profesional español. Él vivía de sus obras y gracias a ellas llegó, por ejemplo, a comprarse una casa en el centro de Madrid y vivir de manera holgada, sin demasiadas preocupaciones. Pero, como decía al principio, Lope de Vega no solamente es conocido por su gran obra literaria y por ser el padre de la comedia española, sino que también lo es por haber sido un gran seductor, un Don Juan, un enamorado del amor, podríamos decir. Solamente se casó 2 veces, pero sus amantes no se cuentan con los dedos de una mano, y ha tenido unos 15 hijos entre los reconocidos y los no reconocidos. Al menos 15 figuran en sus biografías, pero claro, podrían ser más. La primera vez se casó por amor. La segunda quizás se casó por interés, por conveniencia, ya que se encontraba en un momento complicado económicamente por la falta temporal de representaciones teatrales. Pero en todo caso, siempre ha sentido el amor de una manera muy intensa, y esto se ha reflejado en sus obras, tanto en sus poemas como en sus comedias. Actualmente, cuando se habla de Lope, también se habla de este aspecto de su vida, de su faceta de picaflor, que va de amor en amor a lo largo de su vida, hasta incluso en el momento en el que se convierte en sacerdote. Sí, sí. Después de una vida amorosa muy activa y de muchísimas conquistas, a los 50 años decide convertirse en sacerdote. Seguramente lo hizo para asegurarse una estabilidad económica. De hecho, es una decisión que se repite en varios artistas de la época. Mientras ejerce su nueva profesión, hacia el final de su vida, se vuelve a enamorar. Esta vez se enamora de su último gran amor, que es Marta Nevares, una mujer de 25 años que está casada, y este detalle no impide que López se empeñe en escribir inspirándose en ella, incluso deja testimonio de sus amores en su correspondencia, es decir, en sus cartas. Como ves, Lope es un personaje infinito, poeta, autor estrella del teatro de la época, seductor empedernido y sacerdote, cura. Todo en una sola vida. Por eso creo que es una figura que no te puedes perder y que además puede ser una forma maravillosa de seguir practicando español. Así que ahora, como siempre, te voy a dar algunas recomendaciones para que sigas investigando por tu cuenta. Como te decía antes, gracias a su producción de obras de teatro, que fue tan grande, Lope pudo comprarse una casa en el centro de Madrid, algo poco habitual entre los españoles plebeyos de la época. Es una casa que hasta el día de hoy sigue en pie en el barrio de las Letras. Así que si vienes a Madrid, ten en cuenta que puedes visitar esta casa y realizar una visita guiada. Y si no quieres o no puedes hacer la visita, simplemente puedes pasar al jardín trasero de la casa, que también es un sitio muy agradable para descansar, sobre todo en las calurosas tardes del verano madrileño. Si por el momento no planeas viajar a España, puedes entrar en la página web de la Casa Museo Lope de Vega, donde vas a encontrar un montón de información útil, muy interesante, fiable, y de toda la página te recomiendo especialmente 2 secciones. ¿Qué sabes de Lope? Y el Madrid de Lope. Estas secciones están organizadas con preguntas y respuestas. Es una página muy intuitiva, visualmente muy accesible, así que te la recomiendo especialmente para aprender un poquito sobre este autor. Como siempre, te voy a dejar los enlaces en la descripción del podcast. En segundo lugar, te recomiendo una serie de televisión que se llama El Ministerio del Tiempo. Voy a hablarte de ella más detenidamente en algún otro episodio de Español con Vos, pero por ahora quiero hablarte de ella porque Lope de Vega se convirtió en uno de los personajes más exitosos de la serie. En la serie, una patrulla de viajeros en el tiempo se encuentra con Lope en el siglo XVI y este personaje, digamos, el personaje de Lope, aparece en un par de episodios, Tiempo de Gloria y Tiempo de Hidalgos. Inicialmente solo estaba planeado tener a Lope
participando en un episodio de la primera temporada, pero su personaje tuvo tantísimo éxito y tanta repercusión, sobre todo en las redes sociales, que decidieron incluirlo en otro capítulo en la segunda temporada. Yo te recomiendo la serie completa, pero al menos en esta oportunidad te recomiendo especialmente estos 2 capítulos donde aparece Lope, que está representado por el actor Víctor Clavijo. Ahí puedes ver algunos de los aspectos de su vida de los que hablamos en este podcast. Así que te voy a dejar también los enlaces para que puedas ver los capítulos en la web oficial de Radio Televisión Española o para que, si te apetece, puedas comprar la serie completa. Y por último, te recomiendo una película. Se llama simplemente Lope. Esta película es del año 2010 y está protagonizada por el actor Alberto Amán. Seguramente lo conozcas por su participación en la serie Narcos en el papel de Pacho Herrera. Y así llegamos al final de este episodio en el que hablamos un poco del amor a través de la figura de Lope. Si quieres seguir practicando, puedes encontrar la transcripción de los episodios del podcast en mi página web www.myspanishonthego.com y también puedes seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como @myspanishonthego. Si te ha gustado este episodio, puedes recomendar el podcast a otros estudiantes de español, darme un like y si quieres, déjame un comentario que yo estoy deseando leerte. No te olvides de suscribirte y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y compartir conmigo este ratito de tu día. Recuerda que el español va contigo a todas partes. Siempre el español con vos.